una historia, la de Oaxaca, de allá, y me pregunto, ¿cuántas más hay en Puebla o en el país que no están documentadas e investigadas, mucho menos denunciadas y castigadas? Una parte importante de la obra se dedica a las reformas a las leyes relacionadas al aborto en algunos estados, como es el caso de Hidalgo, presentado por Alba Adriana Jiménez Patlán, Rosa María Martín Barba. Otro más es el dedicado a la salud de las amas de casa de Toluca, de la ciudad de Toluca, del Estado de México, escrito por Delia Esperanza García Vences, que además ubica el tema del aborto y de la maternidad en una tríada que es triste decirlo, la tríada pobreza, marginación, mujer, ¿sí? Y diríamos el Estado de México el estado más avanzado, pero no, las cifras dicen que el Estado de México es uno de los estados en donde más violencia viven las mujeres. Sin embargo, de eso no se habla en los procesos y en las campañas políticas, por ejemplo. Otro más es el de las mujeres indígenas de la Costa Chica, montaña de Guerrero, de la líder indígena Marta Sánchez Néstor, a quien tuvimos la oportunidad de conocer precisamente hace 2 años, ¿verdad? En el Congreso Feminista en el Estado de México, digo en el Distrito Federal, en el Encuentro Latinoamericano Feminista. Y es una mujer que habla, ¿sí? Y que en una lengua indígena preciosa con otro conjunto de mujeres, y ella hace una reflexión muy importante sobre la experiencia en torno a los derechos de este grupo de mujeres. Y les voy a leer una cita para que ustedes se apasionen por el libro y ver las miradas de otras mujeres. Es en la página 12. Sí, ese es el problema de cuando no se cosen los libros, pero ya sabemos que así, costos-beneficio de la edición de los libros, ya sabemos que ese es el riesgo que corremos, pues hay que ahorrar dinero. Ya me pasé, aquí está. Dice, yo quiero aprovechar aquí, está hablando en el seminario, para hacer referencia al debate de hace rato en esta sala, que si las mujeres indígenas o rurales ya somos feministas, que si sabemos del feminismo o nos reivindicamos así. Y dice, había una intervención muy contundente de una feminista académica, resaltando que sí, que desde hace décadas las indígenas y mujeres campesinas o rurales somos feministas. Yo creo que no podemos generalizar. Es muy cierto que por un lado existimos mujeres que ya hemos caminado un proceso de conocimiento de los derechos, de conciencia mediante el acceso a la información y a nuestra propia historia, que ya hemos perdido el miedo y hablamos, proponemos, defendemos y argumentamos. Incluso muchas nos asumimos como feministas, pero también es cierto que la mayoría de las comunidades no son así. Aún no podría reivindicarse como tal, y esto pasa por muchos factores. Y vean la reflexión que hace ella. Y está nueva, no crean ustedes que tiene una trayectoria y una capacitación teórica impresionante, sino es una mujer que viene de abajo y que la misma experiencia y violencia vivida en su comunidad la hizo empoderarse. ¿Sí? Son estos procesos que son interesantes de documentarse para la historia del presente de las mujeres. Primero, se desconoce la historia del feminismo. Segundo, yo diría que hace falta mucho trabajo comunitario. No es suficiente con lo que se ha hecho, o tal vez las estrategias no son las más adecuadas, pero pienso que no les pongamos una camisa de fuerza. No es así como avanzaremos para lograr la vigencia de los derechos de las mujeres. Tiene que haber respeto a la palabra de las propias mujeres desde su visión. Sabias palabras, y soy una mujer indígena, ¿sí? En este sentido, esta es una realidad que nos invita a pensar y repensar cuál debe ser nuestra tarea el día de hoy, en estos tiempos donde se ejerce una violencia real y simbólica hacia los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas. Me congratulo pues con esta obra y espero que próximamente la doctora Galeana, colega historiadora, nos comparta otro libro sobre el análisis y efectos de las reformas de los últimos 3 años en materia de derechos sexuales y reproductivos en los estados de la República. Gracias por invitarme a comentar esta obra.